Muy buenas noches, hermanos y amigos. Estamos llegando una vez más en esta noche a sus hogares con este mensaje de la palabra del Señor. Hoy estamos ya en los últimos capítulos del libro de los Hechos, que nos están narrando la historia del apóstol Pablo, su, su visita a Jerusalén y cómo allí fue puesto preso. Siempre hubo la intención de parte de los enemigos de darle muerte, y, pero era propósito divino que Pablo estuviese preso, eh, con el fin de dar testimonio a los gobernantes y al rey Agripa. Recordemos que eh, el rey Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades para ser cristiano. Y Pablo le respondió que quisiera Dios que por poco o por mucho, pues rindiera su corazón a Cristo. Y por poco, este hombre estuvo a punto de ser heredero de la vida eterna. Y así pasa con muchas personas que se encuentran ante el llamado de Dios. Y por eso en hebreo dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando se trata de la vida eterna, del mensaje del Evangelio que nos invita a recibir a Cristo, no podemos postergarlo para el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana pues no ha llegado, y es posible que para mucha gente no llegue. Hay circunstancias que muchas personas se acuestan a dormir pensando que al otro día, con muchos planes para el día siguiente, pero muchas veces no llega el amanecer de ese día para ellos. Como ocurrió en la ciudad de Armero, donde más o menos 25.000 personas murieron a causa de una avalancha. Y muchas de esas personas jamás se imaginaron que al día siguiente no estarían vivas. Por eso la Biblia nos dice: he aquí ahora el día de salvación, he aquí el día en que Dios está invitándole a ser salvos. Bueno, eso fue, lo que aconteció con el rey Agripa, que estuvo a punto de, de creer el mensaje del Evangelio, de aceptar a Cristo en su corazón, pero eh, pues el afán de las riquezas y el amor por las cosas de esta vida le impidió, los prejuicios sociales le impidieron que aceptara a Cristo en su corazón. Bueno, entonces vamos a orar y luego continuamos aquí en el libro Los Hechos, en los últimos capítulos. Vamos a ir al capítulo eh, 27, donde Pablo es enviado a Roma, y vamos a ver un evento también que dejó muchos recuerdos en el apóstol Pablo, y también quedó registrado aquí en la Biblia, y que son palabras de ánimo también para nosotros en medio de circunstancias difíciles. Bueno, vamos a leer el capítulo 27, pero antes vamos a orar. Doy la bienvenida a muchos de los hermanos y amigos que ya se han conectado, y quiero que en esta oración inicial pues también tengamos presente al país, a la nación mexicana, que ha tenido en este día un terremoto de 7.4 grados, que es un terremoto pues bastante fuerte. Y vamos, no tengo noticias en sí de cuáles hayan sido las consecuencias de este terremoto, pero vamos a orar para que Dios sea obrando allí en medio de esa tribulación en que se encuentra mucha gente, eh, para que el Señor en su gracia les socorra, y también muchos que están de pronto atrapados puedan salir, puedan ser rescatados. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día
en esta noche, Padre, por tu amor y tu misericordia. Padre, tú eres un Dios que eres todopoderoso y te pedimos, Señor, ahora que en tu gracia, en tu misericordia, tú obres allí con todas las personas que hayan sido afectadas por este terremoto en México. Y te pedimos, Padre, para que, Señor, si hay personas que están atrapadas en escombros, puedan ser rescatadas, Señor, y también trae mucho consuelo y a todas las personas que hayan sufrido daño. No conozco, Señor, cuáles hayan sido las consecuencias de este terremoto, pero por la magnitud, Señor, creo que ha sido bastante de afectación. Por lo tanto, te pido, Padre, que tú obres en esta situación y que haya mucha ayuda, Señor, para las víctimas que hayan experimentado algo de este terremoto, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y te pedimos también que tú nos bendigas en esta hora, en la meditación de tu palabra, y también que guardes a todas las naciones de la tierra de la propagación de este COVID-19. Padre, para ti no hay nada imposible, y tú puedes hacer que desaparezca de la tierra ese virus, así como hiciste que las plagas de Egipto desaparecieran de un día para otro. Así también puedes hacer que ese COVID-19 se muera y toda persona infectada sea libre y no hayan más contagios en el mundo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, dice aquí en Hechos capítulo 27, bueno, le damos gracias a Dios porque nos ha permitido venir haciendo un recorrido por este libro de los Hechos, que nos muestra en verdad la manifestación de lo que es el reino de Dios a través de hombres comunes y corrientes, de hombres como Pedro, que era un pescador que no tenía demasiado estudio, pero que Dios se manifestó poderosamente a través de su vida y de los demás apóstoles, que también eran hombres sin letras y del vulgo, como dice la palabra que lo reconocían los principales sacerdotes. Pero dice la Escritura en Corintios que Dios usa lo menospreciado del mundo, lo que no es, lo que para el mundo no tiene valor, Dios lo usa. Dice que Dios levanta Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y que a través de la sabiduría que Dios dio a estos hombres que no tenían mucha sabiduría humana, pero sí recibieron sabiduría divina, Él avergonzó la sabiduría de muchos sabios según los hombres. Bueno, dice, leemos aquí la palabra del Señor en Hechos capítulo 27. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Bueno, entonces Pablo, recordemos que había estado 2 años, un poco más de 2 años, preso allí en Jerusalén y en Judea, debido precisamente a las acusaciones falsas que le habían hecho los enemigos. Y entonces él apeló a César y por lo tanto tenía que ser llevado a Roma para que compareciera ante el tribunal de César y fuese juzgado por él. Entonces pues fue remitido por los oficiales romanos que estaban en Jerusalén, fue remitido a Roma, y entonces le embarcaron con otros presos precisamente, y le encargaron a un centurión llamado Julio para que le custodiase, y zarparon en un barco para comenzar a acercarse a la ciudad de Roma. Entonces la Escritura nos dice que Julio
este centurión pues tuvo un afecto especial para Pablo y bueno, Dios le dio gracia a Dios, a Pablo con este hombre, el cual le permitió al llegar a una ciudad de Tesalónica, eh, le permitió que vinieran a visitarle a algunos de los creyentes. Dice el versículo 3, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Bien, este es algo que nosotros debemos saber, que como ciudadanos del reino de los cielos gozamos de la gracia y el favor de Dios, ¿sí? Tenemos gracia y favor, así que nosotros esa gracia y ese favor nos permite ser cabeza y no cola, donde quiera que estemos, en el trabajo, en la empresa. Siempre debemos de saber que la gracia y el favor de Dios nos acompañan. Entonces, este centurión trató humanamente a Pablo y le concedió precisamente que vinieran sus amigos para que le atendiesen. Bueno, de allí partieron de ese lugar, dice el versículo 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribaron a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Bueno, aquí entonces ya hay un cambio de nave, y el centurión, Julio, que era el patrón de la otra nave, ya no iba a estar con Pablo. Bien, entonces dice la palabra que de allí, entonces comenzaron a navegar y era un tiempo en que la navegación se hacía un poco difícil. Dice aquí la palabra, que la navegación estaba manifestándose un poco peligrosa, versículo 9. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de vuestras personas. Esto es lo que llamamos nosotros, o en el mundo podría llamarse una corazonada, ¿sí? Pablo tenía lo que el mundo llamaba o llamaría una corazonada. Nosotros no lo llamamos corazonadas. Nosotros, los creyentes, percibimos que es la voz del Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Es el testigo interior que nos está avisando. Es decir, recordemos que nosotros, al ser cristianos, dice que el Espíritu de Cristo se ha unido a nuestro espíritu, que un espíritu somos con Él, y que tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así que el Espíritu Santo no está allí pasivamente, sino activo. Y si nosotros mantenemos una comunión con el Espíritu Santo, pues Él nos va a dar a conocer cosas en nuestro corazón. Y tenemos que aprender a discernir esa voz del Espíritu, porque muchas veces Él nos advierte de situaciones y cosas que pueden acarrearnos peligro y nosotros a veces no le hacemos caso. Se ha tenido experiencia de personas que después de haber sufrido algunas circunstancias, recuerdan de que antes de esas circunstancias difíciles siempre en su corazón sintieron, precisamente percibieron el peligro. Sin embargo, no discernieron que era la voz del Espíritu. Por lo tanto, no le hicieron caso. Pero qué bueno es que nosotros le hagamos caso al Espíritu Santo, porque dice la palabra que Él nos guía, que Él nos enseña. Así que es algo que debemos de aprender aquí. El apóstol Pablo era un hombre sensible a la voz del Espíritu Santo. Recuerden también que Dios cambió nuestro corazón de piedra y nos dio un corazón de carne.
¿Qué significa eso? Pues un corazón sensible a la voz de Dios. Y entonces dice el apóstol, versículo 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Cuando el apóstol Pablo dice veo, es posible que el Señor le haya mostrado también una visión de la tragedia que se avecinaba, porque ciertamente, pues lo que está aquí avisándoles el Espíritu Santo es que iba a haber una tempestad en el mar y que la nave iba a estar en peligro de hundirse. Pero el centurión, dice la escritura que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo tenía el discernimiento espiritual de que ese viaje iba a tener contratiempos y que iban a estar en peligro las vidas de todos en la nave. Y lo advirtió. Sin embargo, no le hicieron caso y emprendieron nuevamente el viaje. Y dice la palabra que en versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Bueno, comenzó a manifestarse una tempestad con un viento muy fuerte, quizás una especie de tornado, de huracán, y entonces no pudieron controlar la nave. No pudieron lograr poner la proa frente al viento y entonces el viento les ganó y tuvieron que rendirse y dejar que el viento los arrastrara. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Bueno, el esquife es el barco, un pequeño bote que permite que la gente pueda abordar el barco o desembarcar, porque el barco muchas veces no podía acercarse plenamente a la costa. Entonces, en este bote pequeño iban haciendo varios viajes para desembarcar, tanto las personas como la carga. Pero no pudieron recoger bueno, dice que con dificultad pudieron recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Esto significa empezar a lijar, es empezar a dejar que la nave estuviese libre de mucho peso. Entonces tuvieron que empezar a deshacerse de carga, de cosas pesadas de la nave, con el fin de evitar que se hundiera. Dice, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, dice, no apareciendo ni sol ni estrellas, o sea, el cielo estaba totalmente encapotado, cubierto, oscuro, y era difícil. Además, dice que pues la tempestad era muy grande, las olas
golpeaban con fuerza la nave y ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Bien, entonces ciertamente ahí ya ellos estaban pensando que iban a morir. Pero no solamente esta tempestad, digamos, atemorizó sus vidas en los últimos días, sino desde el principio. O sea, todo el tiempo, durante 14 días, no cesó la tempestad, el viento huracanado, las olas, y ellos dice que habían perdido toda esperanza de salvarse. Bueno, aquí es donde nuevamente el apóstol Pablo interviene. Después de 14 días de estar en esa situación, decimos, pues a estos 14 días ahora se le llama cuarentena. Realmente cuarentena son 40 días, pero bueno, aquí la cuarentena, o sea, el tiempo de confinamiento para que el COVID-19 se desvanezca o digamos, una persona pueda ser libre de esta situación, se estima unos 14 días. Bueno, estos 14 días, ellos llevaban estaban en una cuarentena allí de 14 días sin ver sol ni estrellas y en medio de una terrible tempestad, donde ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Entonces el versículo 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo les había advertido, pero ellos no creyeron. O sea, recordemos que Pablo tuvo el discernimiento espiritual para saber que este peligro se venía. Sin embargo, el hombre natural no percibe estas cosas y no le hicieron caso, entonces ahora estaban recibiendo las consecuencias y sus vidas estaban completamente en peligro. Ya habían perdido también parte de la carga porque la habían echado al mar y ahora pues dice que también habían perdido la esperanza de salvarse. Pero gracias a Dios porque en medio de las tormentas y las circunstancias bien difíciles que hay en la vida, el cristiano es llamado para traer ánimo a las personas, para traer un mensaje de parte de Dios de esperanza. Aquí ya habían perdido toda esperanza, ¿sí? Ahora comienza el apóstol a hablarles palabras para que retorne la esperanza y luego se convierta en fe para ser salvos. Dice el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y vea qué importante es la presencia de un creyente en un bus, en un avión, en una ciudad. Cuán importante es la presencia de un cristiano en algún lugar, en una empresa. Y el cristiano está llamado para traer palabras de ánimo, palabras de fe a las personas, para decirle a la gente, yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo creo en las promesas de Dios y yo creo que Dios nos libra de esta situación para que también ustedes crean. Y bueno, este fue el discurso que hizo Pablo allí a esta gente que durante 14 días no habían comido ni dormido.
y ya pues el Pablo les dice, bueno, si ustedes no comen, pues no se van a morir por la tormenta, sino de hambre. Así que yo les invito para que tengan buen ánimo. Vea, creámosle a Dios, creamos las promesas de Dios, y yo creo en Dios que será así como se me ha dicho. Y bueno, este es el tiempo en que nosotros debemos de creerle también a Dios, de que el Señor nos libera de esta situación y que de este COVID-19, y que el Señor lo va a quitar completamente, y la gente va a poder nuevamente estar en libertad. Y bueno, también, así como sucedió en esta tormenta, pues que mucha gente estaba haciendo este viaje con sus bienes, sus enseres, sus provisiones, y, y lo perdieron todo, ¿sí? Lo único que les quedó fue la vida, y eso es muy importante. La vida es más que cualquier otra cosa. No pensemos como hacen algunos, que ya se perdieron la riqueza, ya se perdieron los negocios, entonces aún piensan en acabar con sus vidas. Esto es una decisión precisamente de personas que tienen su mirada en las riquezas. Pero Dios dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Entonces esto nos permite reflexionar de que ciertamente la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea, ¿sí? Lo más precioso para una persona es su vida, su salud, y luego lo demás viene por añadidura si confiamos en Dios. Y Dios nos restaura en un caso dado de que se presenten circunstancias. Como les decía inicialmente en la oración, esta tarde o hace unas 8 horas hubo un terremoto en México. No sé qué consecuencias haya habido, pero hay personas que en estos terremotos pierden todos sus bienes, y algunos, al ver que se pierde todo, se quitan también la vida. ¿Y por qué? Porque tienen su esperanza y su confianza, y su mirada siempre es en lo material. Pero este mensaje nos invita a tener buen ánimo, a confiar en Dios, y que si el Señor guarda nuestra vida, pues también nos levanta de cualquier crisis económica que tengamos. Entonces, me encanta esta palabra, dice, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Entonces, mire, qué bueno es leer la palabra, y porque a través de la palabra Dios nos habla. Y una vez que Dios nos habla, que es lo que llamamos la palabra rema, esa palabra produce fe en nosotros. Es lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, esta fe que viene por oír la palabra de Dios, al leerla, o cuando ya la hemos leído y el Espíritu Santo nos la recuerda, esa fe es la fe que se activa para salir adelante, para tener buen ánimo, para nosotros dejar de angustiarnos. Era tal la angustia de la gente que viajaba con Pablo, que no eran 4 ni 5 personas más, eran 275 personas que viajaban con Pablo, ¿sí? Total 276 personas en la nave, y habían perdido toda la esperanza de salvarse. Pero allí aparece el hombre de Dios, el hombre con el mensaje de la buena nueva, el hombre con el mensaje de vida, de esperanza, y les dice de parte de Dios que no habrá ninguna pérdida de vida entre ellos, porque Dios, dice, Dios me ha concedido a todos los que navegan conmigo. O sea, por amor al apóstol Pablo, Dios salvó a todos los demás, ¿sí? Decimos que cuán importante es un creyente en un lugar, pero un creyente que tenga su confianza puesta netamente en Dios. Un hombre que se levante, una mujer que se levante para decir, no desmayemos, porque ciertamente Dios nos saca de esta situación.
Entonces, dice que más adelante, el versículo 30, se presenta un problema. Dice, entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. ¿Sí? O sea, la nave había llegado a un lugar cerca a una isla. Entonces los marineros dijeron, aprovechemos para salir nosotros con vida de esto. Y querían bajar el bote pequeño para huir de la nave. Pero el apóstol Pablo se dio cuenta y les dijo, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces se les impidió. El centurión y los soldados romanos cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Bueno, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Sí? Entonces, otra palabra de aliento, de fortaleza, ni un solo cabello. Mire, Dios va a cuidar de ustedes de tal forma que ni un solo cabello de sus cabezas se perderá. Y entonces Pablo comenzó a comer delante de ellos. O sea, tomó el pan, lo bendijo y comenzó a comer. Y ya con estas palabras de aliento y viendo al apóstol Pablo, entonces tuvieron buen ánimo y todos también comieron. Dice el versículo 35, dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. ¿Sí? Siempre una nave grande y muchas personas en la nave. Y por amor a una sola persona, allí en la nave, que era el apóstol Pablo, Dios salvó a todos los demás. Bueno, también dice que y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Entonces la carga que llevaban de trigo la echaron al mar para hacer que la nave estuviese más liviana. Y bueno, ya entonces se acercaron arrastrados por el viento, llegaron cerca a un lugar donde notaron que la nave encalló, es decir, se quedó trabada allí en la arena, cerca de la playa, y el mar enfurecido golpeaba la popa, y entonces ya los soldados romanos, aquí se presenta otra situación de peligro para el apóstol Pablo, y es que los soldados romanos, ellos tenían que dar cuenta de los presos con su vida. Así que ellos preferían matar un preso antes que se les escapara. Porque si se escapaba el preso, entonces ellos tenían que pagar con su vida. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Estos presos que llevamos se nos van a escapar aquí porque nos es difícil mantener el control sobre ellos. Entonces, después vamos a tener que dar cuenta por ellos, matémoslos. Y entonces dice que el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Otra vez, mire, vemos aquí como la importancia de un creyente en un lugar. Si no hubiese estado Pablo ahí, hubiesen matado a todos los presos, ¿sí? Pero por cuanto estaba Pablo ahí dentro de los presos, porque Pablo era uno de los presos que iba en la nave, dice el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas y parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra.
¿sí? Se cumplió las palabras, la palabra de Dios, y la fe de Pablo fue confirmada. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, y no habrá pérdida de ninguno de vosotros, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y así fue que todas estas 276 personas salieron a tierra, y ninguno, ni siquiera los que no sabían nadar, se ahogaron, sino que se agarraron de un pedazo de madera, de un pedazo de algún objeto de la nave, y pudieron salir a tierra. Así que se cumplió la palabra del Señor. Y, y Pablo se encontró entonces allí con todos estos 276, en total, con estos 275 compañeros de viaje, se encontraron en una isla y bueno, ya se enteraron que estaban en la isla de Malta. Estaban en la isla de Malta y bueno, la gente de la isla pues alcanzó a presenciar el asunto del naufragio, y cómo la nave se rompió y cómo esta gente salió en tablas y en cosas de la nave, pudieron llegar a la playa, y entonces allí pues empezaron ellos a encender un fuego para que se calentaran. Y, y bueno, Pablo, siempre un hombre activo, también fue a recoger unas ramas y vino y las arrojó en la hoguera, pero había en las ramas una víbora, la cual se le prendió en la mano y lo picó. Entonces la gente empezó a hacer juicios contra Pablo, diciendo, este hombre verdaderamente debe ser un homicida, porque si el mar lo quiso matar y se escapó, y ahora en tierra, pues no se le perdona. Una víbora lo acaba de picar. Dice el versículo 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Sí? No era la primera vez que confundían a Pablo con un dios. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes cuando en medio de una plaza allí en Listra, Pablo le dice a un hombre paralítico, levántate derecho sobre tus pies? Y el hombre se levantó y anduvo, y toda la gente dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y ahora aquí, al ver que el veneno, la víbora, no tuvo poder sobre Pablo, dijo, este debe ser un dios, porque ¿cómo es que sobrenaturalmente sobrevive a la picadura de esta víbora? Ellos conocían el tipo de serpiente y sabían que su mordedura era fatal y que la persona se hinchaba y caía muerta en poco tiempo. Pero pasó el tiempo y nada le aconteció a Pablo. Y se cumplió la palabra del Señor Jesús, dice que si tomásemos serpientes en las manos, no nos hará daño. Es decir, si aún serpiente nos picara, el veneno no tiene poder sobre un cristiano. Y entonces Pablo, todo el mundo puso su mirada en Pablo, ¿sí? Bueno, uno dice, yo siempre digo estrategias del Espíritu Santo. Dios permitió que Pablo fuese picado por esa víbora, para que todos fijaran su atención en él. Y entonces, ya teniendo la atención de todos, Pablo pudo predicarles acerca de Cristo, predicarles el Evangelio de Jesús, diciendo, yo no soy un Dios, pero tengo un Dios que todo lo puede. Tengo un Dios que habita en mi corazón. Y entonces le dio el mensaje de Jesús, y la gente en la isla de Malta se convirtió. No importa las condiciones en que y el lugar donde vayamos y situaciones en que nos encontremos, siempre buscaremos ocasión de dar testimonio de Jesús. Ese es el deber de todo cristiano.
Entonces dice que había en aquellos lugares, versículo 7, eh, propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Nosotros no podemos desaprovechar oportunidades para orar por la gente enferma, de predicar a Jesucristo y hacer sus obras. Para esto hemos sido llamados. Y vemos, este era el diario vivir del apóstol Pablo. Y así es la vida de todo cristiano. Dios puede en nuestro diario vivir estar haciendo maravillas, señales, prodigios, con el fin de que gentes conozcan la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces dice que después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que estaban en la isla, que tenían enfermedades, venían y eran sanados. O sea, se convirtió esto en un viaje misionero y en una campaña evangelística allí en la isla de Malta. Todos los que tenían enfermos los trajeron a Pablo y Pablo les predicó el evangelio de Jesucristo, impuso las manos sobre los enfermos y los enfermos fueron sanados. Así que en estos pocos días que Pablo estuvo allí en la isla de Malta, entonces esa isla conoció acerca del poder de Jesús, conoció acerca de la salvación y el perdón de pecados que se nos ofrece al poner nuestra fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y esta gente quedó completamente agradecida con Pablo y por Pablo, entonces también atendieron a todos los demás con mucho agrado, con mucha solicitud. Yo me imagino que los demás prisioneros y los demás viajeros en esa nave dicen: uy, nos ganamos aquí la lotería con este hombre, porque este hombre es un hombre de Dios y por causa de él fue guardada nuestra vida, y por causa de él la gente también nos trata a nosotros con mucha amabilidad y con muchas atenciones. Entonces, dice versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias, ¿sí? Entonces, cuando ellos pudieron nuevamente embarcarse, entonces la gente de la isla, agradecida con Dios primeramente y con Pablo, no solamente dieron provisión a Pablo, sino provisión para todos los que navegaban con él. Así que mire cómo Dios obra en una forma tan extraordinaria. Y hermanos, este es un ejemplo de lo que es la vida cristiana, el caminar en el Espíritu Santo. Uno puede estar a diario experimentando cosas extraordinarias de parte de Dios, ¿sí? Y los milagros no deben ser algo extraordinario, sino los milagros deben ser algo que debemos de experimentar diariamente, que podemos ver la mano del Señor en muchas cosas, a diario. Bueno, dejamos hasta aquí, después de haber estado en esta terrible tormenta, pues quedamos aquí en un lugar hermoso, en un sitio turístico, en la isla de Malta, y bueno, con muchas atenciones de parte de la gente en medio de un avivamiento. Entonces, como dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Así que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿sí? Y es algo maravilloso. Entonces no desmayemos. Mire, todos nuestros cabellos están contados por el Señor. Como cristianos, Dios tiene su mirada sobre cada uno de nosotros, ¿sí?
y por amor a nosotros puede salvar a muchas otras personas. Y a través de nosotros puede traer beneficio a multitudes de gentes, traer salvación. Así que no desaprovechemos esta palabra que el Señor nos da en esta noche y digamos: Señor, yo me rindo a ti y Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Úsame, Señor. Y recuerde, como creyente, usted tiene autoridad para imponer manos sobre los enfermos, tiene autoridad para echar fuera demonios. Usted tiene ese privilegio de recibir el don del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Y aún tiene el privilegio de que si por accidente una víbora le pica, usted puede clamar a la sangre de Jesús y puede decir: en el nombre de Jesús, yo anulo todo veneno en mi cuerpo y declaro que ningún mal me puede hacer este veneno en mi cuerpo, anulo su poder en el nombre de Jesús. Y así es. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Y yo les digo en esta noche que tengan buen ánimo, que crean a las promesas de Dios, que confíen en que Dios está con nosotros, en que Dios cuida de nosotros y que no importa si esta pandemia se demora un poco más, pues oremos al Señor que la quite, que desaparezca totalmente y también no desmayemos ni nos angustiemos por cuestión de necesidades. También confiemos en Dios y: Señor, tú provees. Declare la palabra: yo confío en Dios que Él proveerá. Y entonces Dios provee. Aquí vemos la provisión también de Dios. Cuando zarparon de allí, de esta isla, le descargaron de todo lo que necesitaban para el viaje. Así que Dios es un Dios que provee para todas nuestras necesidades. Me imagino que también perdieron toda su ropa en ese que salieron, digamos, sin nada. Estas personas, pero cuando volvieron a emprender viaje, no solamente tuvieron comida, sino creo que también es posible que les hayan dado ropa a esta gente porque la necesitaba. Pero bueno, Dios es grande y poderoso. Entonces, vamos a orar al Señor. Aquí hay un mensaje de Jorge Patiño, dice: gracias, pastor, por esta palabra de confianza, esperanza y gran ánimo. Bendiciones para todos los hermanos. Bueno, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Nosotros confiamos en ti, oh Dios, nuestro Padre, de que será así como tú nos has hablado en esta noche, que tú tienes cuidado de nosotros. Renunciamos a tener temor a contagiarnos con ese virus, porque aunque ese virus tocare nuestro cuerpo, sabemos que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que en ningún virus de estos prosperará en nuestro cuerpo, que si alguno tocare en nuestro cuerpo se muere y nosotros somos libres. Padre, te damos gracias también porque, Señor, aunque el negocio haya estado cerrado, aunque la profesión no se haya podido ejercitar, aunque se haya dejado de percibir dinero, aunque no hayamos podido abrir el negocio o vender nuestras mercancías, lo que sea, ofrecer nuestros servicios. Sin embargo, Padre, tú nos vas a recompensar aún al doble, así como lo hiciste con Job, que aunque el diablo le robó todo lo que tenía, tú le diste el doble de todo lo que perdió, de lo que el enemigo le quitó, tú le restauraste el doble. Y yo confío en esta palabra, Señor. Yo confío que tú restaurarás al doble de lo que hayamos perdido, lo que haya
dejado de percibirse en este tiempo de pandemia, de confinamiento. Señor, creemos que tú eres poderoso para levantarnos y ayudarnos en todo, en guardar nuestra vida y nuestra salud. Que así como guardaste a estas 276 personas, nosotros declaramos también que esta pandemia, este COVID-19, no tiene poder en nuestro cuerpo y que somos libres y que por amor a nosotros también tú liberas nuestra nación, tú liberas las naciones de la tierra, porque en todas las naciones de la tierra hoy se ha predicado tu palabra y conocen de ti, oh Dios de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu pueblo sea esforzado y valiente y no desmaye, sino que confíe en ti en medio de toda circunstancia. Bendito Dios, te alabamos y te exaltamos. Oh Padre amado, oro también por los hermanos que estén de pronto alguno infectado por este virus, que Señor no desmaye, que sepa que en Cristo Jesús tenemos vida y salud. Reprendo ese virus de enfermedad y ordeno que muera y todo síntoma se vaya. Y Padre, también oro por los que tengan otros tipos de enfermedades. Reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Hablo vida y salud en cada cuerpo enfermo en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea la enfermedad, Cristo la cargó en la cruz del Calvario para que sea libre. Y yo te declaro libre en el nombre de Jesús, para honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Y Padre, yo te pido tu paz en cada corazón. La angustia, reprendo ese espíritu de angustia, reprendo ese espíritu de miedo, en el nombre de Jesús. Se va ahora toda ansiedad, la reprendo en el nombre de Jesús. Espíritus de temor, de miedo, de ansiedad, de estrés, aún de suicidio que han venido manifestándose en algunas personas, lo reprendo, lo ato en el nombre de Jesús y declaro libre a estas personas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Oh Dios, te adoramos, Padre, te bendecimos. Hay poder en Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu paz, gracias por tu palabra. Tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra nos alienta, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos da ánimo. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios, ya tenemos mejor ánimo. Y Señor de los cielos, confiamos que será así como tú nos has dicho en esta noche, de que estás con nosotros, que ningún mal nos puede acontecer, porque tú tienes cuidado de tu pueblo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, saludamos aquí a los hermanos, a Ruth Marina Montoya, a Gladys Pérez Vera. También ahora dice Gladys, pide oración por su hijo Luis David, para que no tenga dificultad alguna en su grado en la universidad. Y para Diana Carolina, para que también tenga puertas abiertas ya para su trabajo y bueno, que sea bendecida en su profesión. María Nayibe Belandia, así es, gracias pastor por alentarnos con esta palabra. Paola Suesca, y saludamos a Marta Hernández, también. Saludamos a Jorge Patiño. Jorge Patiño nos escribe diciendo: gracias pastor por esta palabra de confianza, esperanza y gran ánimo. También saludamos a Luz Amanda Hernández Holguín. Amén, así es, el amor de Dios es hasta la eternidad. Él dice: con amor eterno te he amado. Gloria a Dios. Trinidad Celia Rincón, saludamos a Hilda Perdomo. También pide, pastor, buenas noches, qué pena molestarle, pedirle el favor de oración por mi prima Mariela Coronado Ochoa, vive en Paipa. Padre, te pedimos por Mariela Ochoa Coronado, allí en Paipa, extiende tu mano sobre ella. Venga tu reino sobre su vida, Padre, y sobre su hogar, y tu voluntad en los cielos se haga en ella. Padre, declaro vida y salud en su cuerpo y provisión, Señor, en su casa, en el nombre de Jesús, amén. Mariluz Carreño, le saludamos, a Sandra Cárdenas, Samuel Celi Rincón, a María Isabel Montoya Valle, Dios le bendiga.
Trinidad Celi Rincón, a Marta Cárdenas, Miguel Mejía Coronado. También saludamos a Gladys Rodríguez, a Samuel Celilla, Luis Carlos Rincón Montoya, a Marta Hernández dice, así es, confiamos en Dios y Dios se ha glorificado en toda situación. Saludamos a Marina Ovalle, qué bueno que la familia allí está conectada de diferentes lugares del país, pero bueno, gracias al Señor por ese amor a la palabra. También a Diani Salcedo le saludamos, a Mariana Yeve Velandia, a Álvaro Barragán, Luz Amanda Hernández ya, Jimena Bernal, Alejandra Aviazú Sandoval, Dios le bendiga también, a Sandra Barrera, Hilda Perdomo ya, Berta Corredora Bella y su familia le saludamos, John Edison Flores Pongutá, Dios me le bendiga. Y a todos los hermanos y amigos que se han conectado en esta noche, Dios les bendiga, y a todos los que se van a conectar también. Que esta oración la hacemos extendida a ustedes, que el Señor les traiga salud, paz, gozo en sus vidas. Y bueno, para terminar les digo, si usted no ha invitado a Cristo a entrar a su corazón, es el momento de hacerlo. No haga lo que hizo el rey Agripa, que dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, Dios es el que te está persuadiendo a que seas cristiano, a que recibas a Cristo en tu corazón. No rechaces a Dios. Invítale ahora mismo a entrar a tu corazón. Repite esta oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por haber enviado a Jesucristo, tu Hijo, a buscarme y a salvarme. Cristo vino a buscar y a salvar a los pecadores. Yo soy uno de ellos. Te necesito, Señor Jesús. Creo que moriste por mis pecados en la cruz y resucitaste al tercer día para darme una vida nueva. Yo la recibo hoy. Te pido, Señor, que me llenes con tu presencia y con tu Santo Espíritu, y que guíes mis pasos desde ahora y para siempre. Señor, dame amor por tu palabra, y Señor, que cada día yo, Señor, esté en comunión contigo, y que te pueda estar hablando, orando, pidiendo y confiando en ti en todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, un saludo para todos. Entonces, buenas noches, y mañana, Dios mediante, 7 de la noche, le estaremos nuevamente predicando la palabra. Ya estamos terminando este libro, Los Hechos, y ha sido maravilloso. Y bueno, solamente hemos ido ahí sin mucha profundidad, pero hay mucho más que comentar acerca de este libro. Y bueno, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe sobre las próximas predicaciones. Estemos atentos entonces, en el nombre de Jesús. Amén.